15 de octubre en Radicalmente Podcast y hoy tenemos a Casto Ocando con nosotros. Casto, qué gusto conversar contigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Orlando por la invitación. El gusto también es para mí. Oye, Casto, vamos a entrar directo al punto. Quería hablar contigo de los recientes cambios que anunció Maduro sobre prácticamente toda la plana del Estado Mayor y quería arrancar por algo que es un poco general y es una lectura a partir de impresión que hay e información que he tenido de gente de adentro del sistema. Y es que lo que hemos visto en los últimos meses ha sido el avance notable de la influencia de Diosdado Cabello dentro del sistema en detrimento de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Sobre todo porque Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, si no me equivoco, y ya tú nos explicarás mejor, han perdido credibilidad dentro del sistema por los fracasos que ellos han liderado. Propiamente las primarias, el Esequibo y las elecciones del 28 de julio. Ante ese fracaso, Diosdado Cabello ha visto la oportunidad de irse imponiendo. ¿Tú tienes una lectura similar? ¿Qué información tienes? Nuevamente empezando de lo general y ya vamos a hablar de los cambios en específico. Bueno, yo diría que hay, digamos, dos niveles de cómo yo veo el tema de los cambios. Efectivamente, comparto contigo la idea de que hay una disminución del poder de los hermanos Rodríguez, por un lado, debido a esos fracasos que tú bien señalas. Incluso hubo un momento, no sé si tú escuchaste esa versión, pero yo la escuché el día antes, 2 días antes de las elecciones del 28 de julio hubo una conversación en la cual Diosdado Cabello manifestaba no solamente a los hermanos Rodríguez, sino particularmente a Vladimir Padrino, que había que parar las elecciones, porque Sí, eso no iba bien, no pintaba bien, había una, por supuesto, ¿no? Una masiva expresión de apoyo a María Corina, Edmundo González, y él decía que eso iba a generar digamos, la realidad, iba a destapar la realidad del poco apoyo que tenía el régimen. Y obviamente Jorge Rodríguez en ese momento presumió de que él tenía todo bajo control, que él tenía, ¿no? Y luego se descubrió que la trampa que no pudo hacer, y ese es el fracaso importante, yo diría el más importante fracaso de Jorge Rodríguez, fue el hecho de que él no pudo manipular las máquinas como pensaba hacerlo para introducir entonces una data distinta que le diera el triunfo a Maduro en las actas que se imprimían en las máquinas. Eso nunca se produjo por varias razones. Hubo unas operaciones allí, pero lo importante es que efectivamente hay un fracaso. Pero yo también, y por supuesto, ha habido un ascenso de Diosdado Cabello en el poder militar, cosa que me llama tremendamente la atención, sobre todo porque cuando tú ves el historial de Diosdado Cabello no ha tenido un historial particularmente, digamos, amable con Maduro, por un lado, pero tampoco con los cubanos, ¿no? Él, al final, los últimos tiempos, ha estado haciendo algunas visitas a La Habana, etcétera, pero me llama la atención que toda esta acumulación de poder se hace, digamos, muy a pesar de Nicolás Maduro. La otra cosa que para mí revela esto, aparte de la pelea con los hermanos Rodríguez, es el tema de Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro está cediendo una parte importante del poder en manos de Diosdado Cabello. ¿Por qué lo está cediendo? O no tiene el poder suficiente para imponerse, o se siente tan paranoico y están entonces estableciendo. Por ejemplo, me llamó la atención el tema del cambio del SEBIN. En el claro. SEBIN, allí estaba una figura de Diosdado Cabello, Gustavo González López, que fue reemplazada por otra figura de Diosdado Cabello. El Es primo. decir, que el SEBIN continúa bajo control de Diosdado Cabello, pero a Maduro no le gustaba González López, entre otras cosas, porque aparentemente González López ha estado vinculado también a algunas conspiraciones, ha tenido un acercamiento a las autoridades de Estados Unidos por debajo, ¿no? Es lo que tengo entendido. Pero Diosdado dice, no, no, el SEBIN es mío. Entonces se queda el primo mío, que es Alexis Rodríguez Cabello, pero Maduro entonces introduce otro. O sea, en este momento ha habido un movimiento en las fuerzas que no solamente deja, por supuesto, el poder reducido de los hermanos Rodríguez, sino también deja a Maduro en una situación
digamos, complicada, porque Claro. yo creo que Maduro lo ha expresado, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo he escuchado también de las fuentes. Maduro se siente perseguido, paranoico, no confía en nadie. Por ejemplo, el tema de Iván Hernández Dala es un tema que también dice mucho. Es la persona que cuidaba, es el hombre de la casa militar, y de repente él aparece vinculado a otra persona en una conspiración también, ¿no? Hay un empresario que ha revelado, ¿no? Su captura ha revelado cosas nuevas sobre lo que estaba haciendo Hernández Dala. Y bueno, yo creo que esto es un tema de reacomodo un poco forzado por el tema de la, primero de la manía persecutoria que tiene Maduro, de que lo quieren apuñalar por la espalda, como él mismo lo dice, y por otro lado, un reposicionamiento de Maduro, de Diosdado Cabello como el hombre, digamos, fuerte del régimen. Castro, hasta hace no mucho se decía que el poder del régimen se concentraba en cuanto al mundo civil y económico en las manos de los Rodríguez. El mundo militar se hablaba de Padrino López, Maduro por otro lado, pero por mucho tiempo existió esta percepción de marginar un poco a Diosdado Cabello. Hasta hace nada, pues él duró muchos años sin tener un cargo significativo y de repente, luego del 28 de julio, hemos visto un ascenso, pero eh, contundente, tajante y express, ¿no? Ha sido una cuestión de pocos días que probablemente, como tú dices, podría ser una manifestación del estado de crisis del régimen, donde Diosdado aprovecha la oportunidad, él como quizás el hombre más dogmático del sistema, para imponerse y garantizar la continuidad del sistema bajo sus condiciones. Ahora, te quiero preguntar sobre dos hombres en particular. Uno es evidente que es Maduro, es decir, ¿Maduro representa una facción o Maduro simplemente garantiza la armonía y ahora está tendiendo a permitir que Diosdado Cabello se apodere del sistema para su propia supervivencia? Y por la otra persona por la que te quiero preguntar es por Padrino López, porque Padrino también, la percepción es que es un hombre de Maduro, de confianza de Maduro, cercano, es un hombre que no le gusta a Diosdado y además ya ha participado en conspiraciones en el pasado y fue ratificado, pero realmente la ratificación de Padrino significa que Padrino es un hombre que sigue manteniendo ascendencia y poder e influencia, o realmente no tiene la influencia que debería tener el ministro de la Defensa. Háblame de estas dos, ¿dónde están estas dos personas, Maduro y Padrino? Mira, voy a empezar por Padrino, porque me parece que Padrino ha estado, digamos, en una posición, se ha sostenido, digamos, ya lleva 11 años como ministro de la Defensa, una anormalidad completamente en el tema de los ascensos. Y yo creo que él tiene problemas, como tú dijiste, ¿no? Yo creo que es importante el hecho de que él ha participado previamente en conspiraciones, ¿no? Sobre todo en la conspiración de 2019, abril de 2019, y luego se retiró. En fin, ese episodio nunca se ha aclarado de hasta qué punto, de acuerdo a Elliot Abrams, si tú lo has escuchado, él ha dicho que él estaba comprometido, que hay grabaciones que muestran que él estaba metido en la conspiración de lleno, ¿no? No de casualidad ni tampoco como un infiltrado. Entonces, esto le ha generado, por supuesto, una cantidad de desconfianza por todas partes, sobre todo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no quiere saber nada de Vladimir Padrino. El tema es que Vladimir Padrino representa los intereses también de ese grupo de el alto mando militar que está detrás, que él representa, ¿no? Él da la cara por ese grupo y también tiene un apoyo importante de Rusia, porque muchas de las más importantes compras de armamento ruso las posibilitó el propio Vladimir Padrino, y tiene un cierto apoyo digamos, de Vladimir Putin a través de otros generales en Rusia. Entonces esto, digamos, ha formado parte de ese soporte que mantiene todavía a Padrino allí. El tema es que hasta ahora no hay una persona de consenso que pueda sustituirlo, una persona que sea aceptada por todas las facciones. No hay un acuerdo sobre eso, y eso es un tema también que revela que no hay cuadros para sustituir, ¿no? O sea, siempre está
el poder repartiéndose en una pequeña camarilla, ¿no? Fíjate, en el caso, por ejemplo, de los hermanos Hernández Lares, Sí. ratifica y además asciende al otro hermano, ¿no? Y hay que notar, por cierto, que Hernández Lares tiene una relación especial con Diosdado Cabello, porque el hijo, uno de los hijos de Domingo Hernández Lares, director jefe del CEO, del Comando Estratégico Operacional, fue ayudante, ¿no? de Diosdado Cabello, una persona también considerada como parte de Diosdado Cabello. Y esto, por supuesto, deja, yo creo que esto en este momento hay un debilitamiento muy importante del liderazgo de Vladimir Padrino y del poder, ¿no? No sé si tú recuerdas, pero casi al principio, al día siguiente de ser nombrado Diosdado Cabello ministro de Interior y Justicia, emitió, bueno, y paz, ¿no? Eh, em, Emitió una orden que debía haberla firmado Padrino, ordenando que todos los 300 militares que estaban en comisión de servicio, digamos, en ministerios diversos, en funciones civiles, fueran retornados a los cuarteles. A mí me sorprendió eso porque eso debía haber sido una orden emitida por Padrino y sin embargo no fue Padrino. Fue Diosdado sin ser militar activo, o sea, es un ministro de Relación Exterior, no tiene nada que ver con el sector militar y sin embargo se mete a tomar decisiones y esto es una de las cosas que siempre vemos en el régimen. En el caso de Nicolás Maduro, mira, Nicolás Maduro también está en una posición bastante comprometida por muchas razones, ¿no? Primero, no tiene confianza, tiene este tema de la paranoia. Las fuentes me han dicho que tiene este tipo de tratamiento incluso para la... O sea, tú lo ves que está absolutamente cambiado, está más flaco, está más angustiado y luego estos cambios lo que hacen es reflejar justamente digamos, esa preocupación que él tiene de quedarse solo, ¿no? Y de que al final de cuentas en este tema, porque se están jugando la vida, ¿no? Estos tipos se están jugando, o sea, probablemente Diosdado es el que más tiene que perder y se puede entender que él es el que lanza la ofensiva más violenta porque ya no tiene mecanismos de negociación. O sea, Estados Unidos ha dicho claramente que no le interesa negociar con Diosdado Cabello, ¿no? Pero al mismo tiempo, la posibilidad de que Diosdado desplace a Maduro en el poder y se ponga a él, tampoco lo veo. Es decir, Diosdado es una figura de división, ¿no? En el propio chavismo, de modo que él ha entendido que la manera de él mantenerse en su posición es a través de la fuerza y del control de las, ¿no? Y tú ves allí a Maduro como en retirada, o sea, no logro entender exactamente cuál es la estrategia de Nicolás Maduro, porque, digamos, ha cedido importantes espacios del sector militar, de la estrategia, ¿no? Han quedado desplazados los hermanos Rodríguez, que ahora está, tú ves a Delcy más bien enfocada en el tema de la finanza, también con este enorme problema diplomático que ha generado en España, y Jorge Rodríguez que luce, digamos, completamente desubicado, ¿no? Cada vez que habla lo hace de una manera histérica y apunta en direcciones que no tienen sentido. Por ejemplo, el tema de la ruptura de las relaciones, cuando sabemos que hay una relación por debajo entre Claro. Pedro Sánchez y Nicolás Maduro a través de Zapatero. Es decir, hay una serie de actuaciones un poco como para tratar de mantenerse en el tapete, ¿no? Por parte de los hermanos Rodríguez, pero por otro lado, tú notas que Maduro tampoco, o sea, Maduro, si tú piensas cuál es la fortaleza en este momento de Maduro, yo diría los grupos que lo protegen, los grupos de los cubanos, por ejemplo, ¿no? Ese grupo que lo asesora, etcétera. Pero si te pones a ver cuál es decir, estos cambios para mí no son signos de fortaleza, sino de debilidad, ¿no? De Y esa es una de Maduro, las cosas. de Maduro, pero Sí, 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 para Maduro. el Para avance, Diosdado. exacto. Pero Y mira, viendo el tema en general, es un signo de debilidad del régimen. Es decir, claro, porque por otro lado, tú comienzas a evaluar las personas que nombraron, y estas personas tienen unas trayectorias terribles, ¿no? Es decir, no tienen una aceptación dentro de la Fuerza Armada. Me están diciendo que hay un rechazo, que se genera un rechazo porque estas personas que están sustituyendo, por ejemplo, ¿quién queda ahora como director o jefe del DIGESIM, por un lado, y de la Casa Militar, ¿no? Que es ese cargo dual que ahora se le ha dado, que es un general Marcano Tábata, algo así. que tiene una trayectoria prácticamente
totalmente, ¿cómo se llama? Irrelevante, ¿no? O sea, es una persona que quedó en el grupo de 213 cadetes donde él se graduó, él ocupó el puesto 207. Es decir, hay, y no tiene las capacidades, nunca las tuvo, hay una cantidad de, yo he hablado, por ejemplo, con gente que estudió con él y me han dicho que el tipo es, o sea, un tipo absolutamente, no tiene una capacidad profesional, ¿no? Ahora, ¿por qué lo pone Maduro ahí? Por un solo factor, porque confía en él. Que es leal, Y claro. no importa que tú seas, ¿cómo se llama? No importa que tú seas un desastre, no seas eficaz en tu trabajo. Lo importante es que tú seas leal, ¿no? Y ese es lo que yo veo que es un tema de debilidad en este momento para el régimen. Oye, Castro, bueno, por un lado, por ejemplo, vamos a hablar de Hernández Dala. Hernández Dala tenía más de 10 años a la cabeza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de la Casa Militar, es decir, era probablemente el jefe militar de más peso en el círculo de Nicolás Maduro, porque era quien se encargaba de la seguridad de la familia de Maduro, del propio Maduro. Y además era quien se encargaba de la supresión de conspiraciones militares, de cualquier movida militar, con la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Lo sacan, por cierto, a él justo, lo mencionaste ahora, este empresario, que justo luego el 28 de julio fue detenido, que es César Omaña, un hombre que se movía, además, de una manera bastante eficaz en el mundo de la conspiración y la cualidad de doble agente, lo detienen, suponiendo que quien lo protegía a él era Hernández Dala, ahora destituyen a Hernández Dala. Eh, Todas esas movidas que evidentemente son para garantizar la supervivencia del sistema, no podrían abrir pequeñas rendijas donde el sistema implosione. Es decir, Hernández Dala tenía 10 años en el cargo. Probablemente lo destituyan, pero siga teniendo ascendencia, siga teniendo cierta influencia, contactos, acceso. Eso no genera oportunidades para que el sistema colapse. Mira, yo creo que sí está, digamos, esta ruptura, o mejor dicho, esta sacada, digamos, de Hernández Dala es una muestra de un quiebre, ¿no? Porque Hernández Dala, como tú dices, ¿no? Su empresario favorito o era César Omaña. A César Omaña le decomisan el teléfono, igual que ocurrió con el caso de Samar López, y entonces revisando el teléfono descubren que aquí había una enorme conspiración, en la misma que estaba metido, por cierto, Samar López, y esa conspiración fue muy real. Yo tengo grabaciones de esa conspiración, donde estaba Samar López, donde estaba Néstor Reverol, habían varios militares. Se dice que el Mocho Cabello también estaba metido ahí, eh, y eso ocurrió más o menos en el 2020, 2021, y César Omaya tenía evidencia, no sé qué tipo de pruebas, pero aparecieron que involucraba directamente a Hernández Dala. Y una cosa que me llama la atención, porque eso fue reciente, hace 2 semanas, quizás menos, se produjo un viaje, por ejemplo, una reunión importante en el Alto Apure a la cual asistieron Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, ¿no? Y también Hernández Dala, para negociar con estos grupos de las disidencias de la FARC y el ELN el tema de la protección, ¿no? Quieren incorporar estos elementos de la guerrilla a la defensa de la revolución en Caracas y en diferentes partes, sobre todo en la frontera, supuestamente para actuar frente a una posible invasión militar. Y Hernández Dala estaba allí en esa crucial operación muy importante, y de repente, una semana o 2 semanas después, 10 días después, ya queda fuera del cuadro, ya queda fuera de la fotografía, ¿no? Y eso por un lado. Pero la otra cosa interesante, Orlando, es que una de las personas, digamos, protegidas por Hernández Lares, por Hernández Dala, perdón, Iván Hernández Dala, es un tipo que ha sido también crucial para la estrategia de represión y de terror y de tortura, que es el coronel Alexander Granco Arteaga. Era un protegido, es un protegido, bueno, era de Hernández Dal. O sea, ahí tú produces una ruptura muy importante, porque además, no sé si viste hoy, el propio Gran Arteaga publicó en su cuenta de Instagram como un saludo póstumo, ¿no? Mis respetos, es decir, como un reconocimiento del liderazgo, que ya es un liderazgo fallido, ¿no? De Hernández Dala. Entonces, es decir, esto es un quiebre.
no cabe duda. O sea, aquí se produjo una ruptura de un poder que existía antes, que ya no existe, que perdió el poder así de la noche a la mañana, de una manera, si se quiere, sorpresiva, pero esto se debe a que los elementos que están recogiendo la dictadura en estas estrategias de vigilancia están destapando elementos que yo digo, ¿no? O sea, que esto lo que hace, lo que muestra, en mi opinión, Orlando, es que a medida que se hace más duro el costo de mantener a Maduro arriba, la gente dice, no, yo no voy a quemarme, ¿no? O sea, lo que me está pidiendo Maduro es que me tire por un precipicio con los ojos cerrados y a cambio de qué, a cambio de nada, ¿no? A cambio de... o sea, aquí hay un tema, obviamente, de crisis muy fuerte, de ruptura, o sea, se está planteando ahora un nuevo, digamos, escenario de poder que no necesariamente tiene todo el soporte de la Fuerza Armada, ¿no? Y que incluso puede generar todavía más disturbios dentro de los cuarteles. Castro, esta es una teoría. Diosdado Cabello no tenía con qué negociar, es el hombre que tiene más que perder, porque es el hombre probablemente más comprometido en los niveles del submundo criminal del régimen. Y si Diosdado Cabello está tratando de conquistar espacios de poder para precisamente tener con qué negociar, eventualmente. Es decir, no es una posibilidad. Bueno, por supuesto, o sea, mientras más poder, más capacidad tienes de maniobra, por un lado, para sobrevivir. El problema es que sobrevivir es una tarea que requiere primero, de bastante, de consenso, por un lado. O sea, tú tienes que tener a tu alrededor un liderazgo, o sea, tú tienes que ejercer un liderazgo para que la gente esté a tu alrededor, o sea, detrás de ti. Y esto no está ocurriendo con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una figura que genera mucho rechazo en todos lados, ¿no? No solamente en la sociedad civil, sino también dentro de los cuarteles. Pero a medida que se acerca, digamos, los momentos más cruciales, por supuesto, este poder tiene una capacidad. Mira, en el pasado, cuando Chávez estaba vivo y luego que se murió, cuando Nicolás Maduro estaba, Diosdado Cabello, por ejemplo, Diosdado Cabello tiene el récord de que mientras Chávez estuvo vivo, Diosdado Cabello nunca fue a Cuba, por ejemplo. Siempre se resistió, se decía que pertenecía a este grupo de bolivarianos originales, etcétera, ¿no? Después lo llamaron la derecha endógena. Pero el tema es que Diosdado siempre ha querido tener su propio, digamos, estilo y su propio poder, y ha entrado siempre en conflicto. Lo entró con Chávez, lo que pasa es que no se atrevía a enfrentarse a Chávez, después lo mantuvo con Nicolás Maduro por años y era una pelea soterrada. Y esto es un tema, digamos, que o sea, en la medida en perdón, y hubo una estrategia, incluso en algún momento dado, de que Maduro quería entregar por consejo de los cubanos, entregar, Ahí está de vuelta Castro. Ahí está. perdón, ¿dónde me quedé? Que Maduro quería entregar por consejo de los cubanos, nos estás diciendo. Sí, hubo un momento en que se produjo, incluso hay también una teoría de que la entrega de Leanzi Salazar, ¿no? Fue un evento supuestamente permitido y ayudado por los cubanos, ¿no? Y sabemos que Leanzi Salazar, el ex guardaespaldas de Diosdado, es uno de los testigos importantes en contra de Diosdado en este momento en Estados Unidos. Y entonces, como reacción, se produjo el evento de los narcosobrinos, en el cual Diosdado Cabello filtró la información de que los sobrinos de Chile estaban en Haití y los capturaron, ¿no? Entonces, esos son eventos que muestran que había una pelea dura ahí, y naturalmente eso todavía sigue manteniéndose. Es decir, aquí se trata de intereses grupales, ¿no? O sea, la revolución en Venezuela es un grupo de pequeñas parcelas de poder que controlan sus propios empresarios, sus espacios en la corrupción, el manejo de ciertos liderazgos, etcétera, y a veces no comparten o confrontan. Entonces, mientras más poder tengo, más capacidad tengo para imponerme al resto de los grupos, por un lado, y por otro, de negociar una solución, como diciendo, el futuro de Venezuela no es posible si no está, por ejemplo, Diosdado Cabello. Tiene que sentarse conmigo a negociar, ¿no? Y sabemos que muchas veces Maduro intentó negociar sin Cabello,
y eso también generó una serie de enfrentamientos. Es decir, hay todos estos escenarios jugando al mismo tiempo, que yo creo que, pero estoy de acuerdo, yo creo que hay una posibilidad para Diosdado Cabello de ganar más poder para negociar. Castro, este avance de Cabello en influencia, poder y espacio podría terminar con la caída en desgracia de Jorge Rodríguez, como por ejemplo lo que ocurrió con el Aizami. Bueno, yo creo que Jorge Rodríguez está desesperadamente tratando de probar que él vale algo, ¿no? Pero yo creo que él está jugando, digamos, un papel más en el terreno de la propaganda, en el terreno de las operaciones psicológicas, ¿no? Que no necesariamente, digamos, juega un papel en el sostenimiento del régimen en términos de fuerza, en términos de capacidad ¿no? de combate, etcétera. O sea, en mi opinión, él está jugando como un juego maquiavélico, como es su naturaleza, pero es un juego, si se quiere, marginal en esta lucha de poder donde lo que se decide allí es cuántas armas tienes tú y cuántos tengo yo, cuántos generales tienes tú, ¿me entiendes? ¿Qué partes del ejército controlas o cómo nos vamos a defender en el caso de una confrontación militar que puede ocurrir, no solamente externa, sino interna? Claro, Entonces, yo no veo a Jorge Rodríguez dirigiendo digamos, soldados o peleando en esos términos. Él está peleando otra pelea, ¿no? Que está completamente perdida, por cierto, porque es la pelea internacional que ya está, o sea, no hay camino ahí. Y él está tratando de presentarse a sí mismo como una figura, una ficha relevante para la, ¿no? Pero ha venido de fracaso en fracaso y eso, por supuesto, le ha disminuido tremendamente el poder. Lo que está haciendo Delcy me parece que quizá es más significativo porque ella está buscando el tema de los recursos financieros, pero tiene ese gran problema de que es una figura sancionada, una figura problemática, una figura con la cual poca gente quiere hacer negocios, etcétera, etcétera. oye, Castro, para terminar, estas pugnas internas, estas guerras fraticidas dentro del sistema, y en este marco, es decir, en estos meses previo al 10 de enero, eh, ¿en qué podrían derivar? Porque una fuente de mucha confianza dentro del propio sistema me decía que hay mucha preocupación entre las fuerzas de seguridad del régimen de que de aquí al 10 de enero la cosa estalle por algún lado, que suceda algo, quizás algo no contemplado. Eh, ¿Tú cómo ves estos meses de aquí, bueno, este par de meses ya que quedan de aquí al 10 de enero, tomando en cuenta estas guerras cainitas que hay dentro del sistema chavista? Bueno, mira, yo veo, digamos, todavía unos escenarios abiertos a que pase cualquier cosa, ¿no? Uno de los factores que yo creo que son importantes, que es importante, perdón, es el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ahora que está remontando la candidatura de Donald Trump. Eh, eh, pero de todas formas, no va a haber decisiones importantes en Estados Unidos hasta el día después de las elecciones, que comienza este periodo, ¿no? Este periodo final del gobierno en el cual se ha tomado decisiones y pueden tomarse decisiones importantes en términos de sanciones, en términos de cosas más duras, ¿no? Por ejemplo, declarar a Venezuela como país patrocinante del terrorismo, eso implica unas sanciones que van más allá de las sanciones de los FARC, etcétera, etcétera. Pero además está el tema de que cada vez que se acerca, los militares dicen, bueno, o nos metemos en esto o nos salimos, ¿no? O sea, ya llega un momento de definiciones. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Y por eso es que el régimen quiere apretar las tuercas, quiere decir, de aquí no se sale nadie, pero el problema es que mantener eso, porque hay que tomar en cuenta que desde el 28 o el 29 de julio, diría yo, las Fuerzas Armadas están en máxima alerta todo el tiempo. Es decir, con todo el desgaste que significa, con todo el tema digamos, de las deslealtades. La gente comienza y tú lo hablas con toda la gente que conoce militares y todo el mundo está como ¿cómo se llama? O sea, están muy cautos, ¿no? Todo el mundo.
y naturalmente ellos, o sea, aquí va a venir una confrontación necesariamente, sea provocada por factores externos o sea provocada por factores internos. Y yo creo que esos escenarios están abiertos todavía. Castro, mil gracias, como siempre, un placer hablar contigo y bueno, seguimos ahí en contacto. Gracias a todos, a la audiencia y no olviden compartir y suscribirse a Radicalmente. Nos vemos este viernes con Nito.